Me acompaña Nancy Young, ella es socia de consultoría de PwC, PricewaterhouseCoopers. Nancy, ustedes saben, constantemente nos acompaña en el programa para darnos algunos alcances de temas importantes del mundo de la organización, del mundo del buen gobierno corporativo, del mundo del control en las organizaciones. Nancy, como siempre, un gusto recibirte con nosotros. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco del tema de protección de datos personales en las organizaciones. Hasta hace no mucho, con este boom del Internet, el boom de las redes sociales, a nivel mundial se ha producido toda una suerte de toma de posición en torno a de qué manera datos que forman parte de la vida privada de las personas en las organizaciones pueden ser divulgados, comercializados, utilizados. Y ahí viene todo el debate sobre las normas que se han emitido sobre el particular y sobre las medidas que las propias organizaciones toman para resguardar la información individual y personal de sus colaboradores y de la organización en general. Trato de enfocar así el tema, Nancy, para que entiendan nuestros televidentes el tema, pero ¿qué retos crees tú que hay en este rubro? ¿Qué es que, empezando por nuestro país, que es... imagino que el tema está a un nivel incipiente en cuanto a regulación. ¿Cuáles son los retos regulatorios en este aspecto que hay que cuidar, Nancy? Buenas noches. Gracias. Bueno, en realidad los retos son muy grandes, ¿no? Esta es una norma que efectivamente se dio en el Perú en el año 2011 y cuyo reglamento se... La famosa ley de datos. Exactamente. Y recién se reglamenta en el año 2013. Y en verdad es una tendencia global, como tú muy bien mencionaste hace un momento atrás, y ya muchos países, tanto en Europa y en América mismo, ya están embarcados en ese tema y ya las empresas han enfrentado estos retos que hoy en día toca a las empresas peruanas enfrentar con respecto a, primero, conocerse a sí mismas, saber efectivamente qué tipo de industria pertenece para saber qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran con respecto al uso de información de carácter personal. Entonces, si yo veo una curva, por ejemplo, van a haber industrias que van a estar mucho más afectadas que otras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las que son menos afectadas serían las industrias en general, la parte de manufactura, la parte comercial, pero las que más afectadas son aquellas relacionadas con el sistema financiero. Así es. ¿Okay? Bancas, seguros, AFPs, telecomunicaciones, salud, educación, o sea, que es donde hay grandes manejos de información de índole personal, inclusive las empresas dedicadas a la parte de retail, de supermercados, de tiendas por departamento, donde efectivamente hay mucha información. Justo conversamos el día de hoy con un potencial cliente y efectivamente se tiene mucha información de hábitos de consumo, por ejemplo, de género, de raza, de saber qué religión tienes, para saber efectivamente cómo tratar a tu cliente. Entonces, el primer reto que se enfrenta es primero conocerte. Conocer y valorizar, me imagino, ¿no? Exactamente. La información a la que yo tengo acceso. Exactamente, porque inclusive en el marco tanto de la ley como del reglamento, se habla que una empresa tiene primero que conocerse, saber qué tipo de información personal administra y después distinguir entre información personal e información sensible. Así es. Entonces, son cosas hablan, diferentes. Son aspectos distintos, ¿no? Por Porque ejemplo, digamos, como dato personal sería como decir el universo, y el dato sensible es aquel dato más bien biométrico, que me identifica a mí con características físicas, o como por ejemplo también un dato sensible es saber cuánto es el ingreso, cuánto es lo que gano. Exactamente. ¿Cuán endeudado puedo estar? O sea, información sensible, me imagino, no lo sé, es información que me permite poder o no tomar una decisión de negocio respecto a esa persona. Por supuesto. ¿Correcto? O sea, que es el valor en sí mismo. Ahora, el otro, me parece muy bien, ¿tú cómo calificarías esta reglamentación? O sea, ¿tú crees que va por el camino correcto? O sea, en Perú, y te lo pregunto por una sencilla razón, porque en el Perú somos un país eminentemente informal. Entonces, ¿cómo poder, digamos, de alguna manera avanzar en el tema de un régimen de protección de datos en un entorno de informalidad como el que tenemos? No sé si ustedes han analizado esa situación. Sí, en realidad, como tú muy bien comentas, es un tema muy importante, es un tema que va a ser un reto muy grande para las empresas, sobre todo cuando está muy de moda el tema pues de la compra y venta de bases de datos, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros recibe permanentemente durante el día pues 5, 10, 15, 20 llamadas que tú no tienes la menor idea de ¿Dónde han conseguido mi información? Claro, tú preguntas, ¿y el celular quién se lo dio? No te saben decir. Y te dicen, usted ha sido seleccionado en nuestra... personas de máxima importancia en nuestra base de datos. Yo le pregunto, ¿y quién le dio a usted la base de datos? Así es. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, en realidad
todo esto forma parte de un concepto que hemos venido conversando ya hace algún tiempo atrás, que es gobierno corporativo. Y cuando yo hablo de gobierno corporativo, hablo en la realidad de proteger la información que administro. Y este tema de protección de datos personales no es más que una arista más de lo que sería protección de datos. Y el Perú propiamente, ya las grandes empresas en Perú ya están embarcadas en este tema. Ahora, es muy importante que mucha de la información efectivamente está dentro de un sistema de información computarizado, con lo cual la protección de data dentro del sistema de información ya de alguna manera las empresas ya lo tienen. Pero un aspecto importante es que yo primero, para poder ver este tema, yo tendría que efectivamente hacer un inventario de todos los bancos y bases de datos que tiene la organización con relación a personas. Y como te comentaba un poco fuera de cámaras, hay mucha información que está fuera del sistema y que las empresas no son conscientes que la administran. Pero ya bajo la sombrilla del marco de esta norma, efectivamente hay que tenerlas en consideración porque hay que reportarlas. Así es. O sea, la autoridad, es una obligación es una obligación de la norma, ¿no es cierto? Exactamente, es una obligación de la norma identificar cuáles son mis bancos de datos y reportarlas a la autoridad. Y yo, se me salen varias dudas en la cabeza, pero digo, al final, ¿quién es el dueño de esa información? Porque hay me imagino, buena parte del debate. El dueño de la información, la gente puede decir, oye, yo soy dueño de mi propia información. Yo soy el dueño de la información. ¿Sabes por qué? Porque la norma prevé que el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser exprofeso, tiene que ser oportuno y tiene que ser informado. O sea, tú eres el que debe autorizar al ente, a la empresa o a otra persona natural al uso